RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a tomar contacto a esta hora desde Arequipa, desde Cerro Juli, con Iván Arenas. Él es analista en temas políticos, especialista en temas de gestión y conflictos sociales, comentarista del portal de opinión El Montonero. Iván, qué gusto saludarte. Gracias por atender esta comunicación. Hola José, ¿cómo estás? Buenos días. Muchísimas gracias a ti y a toda la gente que nos escucha y nos ve esta mañana. Un Muchas primer gracias. comentario respecto a Perumín 35, ¿no? Este año es presencial, tú sigues muy de cerca el tema de conflictividad, pero además tienes una percepción de este certamen de talla mundial, de importancia para los peruanos y también para mirar las proyecciones hacia dónde va el sector minero, ¿no? Un primer comentario es que la verdad es que muy, digamos, conmovido, muy emocionado porque, como tú mismo lo dices, este es una de las, probablemente una de los encuentros mineros más importantes no solamente de la región, sino además del mundo. Por ejemplo, 40 empresas australianas de todo tipo y todo nivel, proveedoras de las empresas mineras, han estado aquí y eso significa que el Perú es una, digamos, una potencia importante en el sector minero, ¿no? Que compite, digamos, con Chile, Brasil, perdón, con Chile, Canadá, Australia, son evidentemente, nos dan la razón de que el Perú es un país minero, ¿no? Y luego es la reflexión de que el Perú tiene una cartera de proyectos alrededor de 50.000 millones de dólares, que es importante, y otros, una cartera de proyectos de 28.000 millones de dólares por cerca de, digamos, proyectos que superen los 1.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, el Perú podría concretar fácilmente en los próximos años una cartera de inversiones mineras. Y sin lugar a dudas, la otra gran reflexión, digamos, otra gran impresión que me llevo aquí es dos cosas. La primera es qué se hace con los conflictos, digamos, sociales, políticos, ideológicos que se están alrededor de la minería. La segunda es cómo comunicar mejor. Eso es probablemente uno de los grandes desafíos que tiene el sector minero, tanto las empresas mineras como todo el sector minero, los gremios mineros, pero además digamos, la propia institucionalidad peruana, el Ministerio de Energía y Minas. Y el otro es el desarrollo territorial, ¿no? Ya, digamos, hay un consenso del desarrollo territorial regional, ya hay de alguna otra manera algunas propuestas, algunos proyectos encaminados, Moquegua, digamos, en fin, Arequipa mismo. Entonces, yo creo que es importante esto, ¿no? Las tres cosas, los tres grandes desafíos: el desarrollo territorial, cómo comunicar mejor, y que tenemos una cartera de inversiones mineras muy importantes que en los próximos años si podrían convertirse en realidad o si podrían ejecutarse, podrían significar no solamente un avance en el PBI, sino además una reducción significativa en la pobreza, ¿no? Ahora, ayer, Iván, se abordó el tema, la conflictividad social y sus impactos, ¿no? Pero también ha sido presentado en Perumín 35 el indicador de competitividad minera 2022, que ha sido elaborado por Macroconsul por encargo del Instituto de Ingenieros de Minas de Perú, ¿no? Y ahí hay un indicador relevante, ¿no? Refiere que la conflictividad social mal manejada ocasionó grandes pérdidas al sector minero y al Estado. Y eso tiene y guarda concordancia a lo que tú manifiestas, ¿no? O sea, un mal manejo de parte de el Estado que no acompañó, nunca alertó, nunca tomó las prevenciones del caso, y también hay errores naturalmente que se han cometido, ¿no? En el tratamiento propio de esta conflictividad, ¿no? Por eso que lo que tú manifestabas hace un momento guarda mucha relevancia en circunstancias que se requiere reactivar la economía, pero también se requiere tener medidas y reglas claras y sobre todo, ¿no?, que se cumpla el marco legal. En efecto, que se cumpla el marco legal, que haya predictibilidad, que haya una especie de que las empresas y las inversiones puedan hacer, digamos, desarrollar los proyectos y desarrollar sus operaciones en una base de armonía social, por así decirlo. Pero hay otro tema que también es importante. Digamos, estamos a 2 días de las elecciones regionales, locales y provinciales. Unas elecciones que, si bien digamos, es una alternancia democrática, pero de alguna otra manera también inciden directamente en las posibilidades de la generación de conflictos. Lo digo porque en esta última campaña han habido innumerables autoridades que probablemente puedan ser elegidas el próximo 2 de octubre, innumerables candidatos en todas las regiones, sobre todo en las regiones del sur, que han atacado duramente a la minería, sobre todo la minería moderna. Se han quedado callados muchas veces con la minería artesanal, la minería informal, pero de alguna otra manera esto en los próximos días, cuando se sepa quiénes van a ser las autoridades,
Y si ganan digamos, estas propuestas políticas, digamos, opositoras a la minería, también va a generar de alguna u otra manera incertidumbre, ¿no? O poca proyectibilidad, digamos, en las operaciones mineras que se quieren realizar. Entonces yo creo que la conflictividad social marca definitivamente uno de los grandes debates a nivel nacional, por varias cosas. La primera es evidentemente hierros del Estado. El Estado no podemos, eso no podemos, digamos, soslayarlo. La segunda es que evidentemente, y justamente es una de las segundas reflexiones, es cómo la minería puede comunicar mucho mejor de lo que se está comunicando. El PBI, por ejemplo, de Moquegua depende básicamente de la minería y de otros sectores que están alrededor de la minería. Solamente el 3 o 4%, digamos, depende de la agricultura. Sin embargo, el sentimiento positivo hacia la agricultura es muchas veces de dos o tres, de dos dígitos superior a la industria minera, ¿no? Nadie quiere de alguna otra manera la industria minera. En cambio, al sector agrícola hay un sentimiento positivo mucho mayor, ¿no? Entonces, el reto es aquí cómo construir la confianza a través de la comunicación, a través de la institucionalidad, tanto privada como pública. Y además evidentemente hay otro reto, ¿no? El otro reto es cómo construimos esa confianza en los desarrollos territoriales, de qué manera ejecutamos los proyectos, de qué manera cerramos las brechas, de qué manera el Estado puede ejecutar mucho mejor los presupuestos, tanto del canon como de las regalías mineras, ¿no? Eso es las grandes discusiones, digamos, que se están realizando, pero además vale decir que son discusiones que digamos, que no están solamente embarcados en el Perú 2025, sino además son discusiones que vienen ya de varios meses en medida de la conflictividad que estamos siguiendo el país, ¿no? El reto es qué hacemos para el futuro, un futuro bastante difícil políticamente. Probablemente la política sea uno de los grandes desestabilizadores de los proyectos y las operaciones, pero ¿qué hacemos frente a esta política de alguna otra manera local que, digamos, está en un carril absolutamente distinto, como inclusive el propio ministro Kurt Burneo lo dijo, ¿no? Trató de separar, digamos, la política de la economía para no dañar la economía y los cimientos macroeconómicos. El caso, por ejemplo, de Velarde fue muy optimista. Yo también, de alguna otra manera, me quedo con la sensación de que hay mucho optimismo en este Perú 2035. No sé si ese optimismo sea tan grande como para poder, digamos, mantenerse, sostenerse. Yo creo que salimos de Perumín y vamos a Lima y vemos de alguna otra manera que los hierros y los errores y en fin, los desatinos en la política continúan, ¿no? Yo creo que la política, como se está llevando, es uno de las grandes, eh, digamos, uno de los grandes desafíos también al cual nosotros, del sector minero, de alguna otra manera, se podrían tomar en cuenta, ¿no? Ahora, Iván, yo quiero retomar lo que mencionabas hace unos instantes, ¿no? En medio de una situación de conflictividad social que hemos vivido en los últimos meses, ¿no? Y que es latente en el Perú, pero también la elección de los próximos gobernadores regionales, de los próximos alcaldes provinciales, sobre todo en aquellas zonas del ámbito de influencia de los proyectos de minería formal, de gran minería, ¿no? Porque lo que se busca es que las autoridades, y tú lo apuntabas bien hace unos días en el diario Comercio, estas autoridades sean los grandes facilitadores para poder, ¿no?, auspiciar, generar las grandes inversiones dentro del marco legal, dentro del respeto ambiental, dentro del relacionamiento con las comunidades, ¿no?, para generar desarrollo precisamente en sus propias jurisdicciones. Pero muchas veces no ocurre eso, ¿no? Ocurre que tienen una agenda, ¿no?, y una agenda que más los convierte en operadores políticos que en autoridades, ¿no? Entonces, ¿cómo abordar ese tema, Iván? Es básicamente la institucionalidad del Estado. Los gobiernos regionales no son facilitadores de las inversiones mineras, digamos, evidente. Y él lo dijo muy bien el gobernador regional de Apurímac en este preciso momento. Dijo que la concesión no la dan ellos no tienen, digamos, mayor relevancia. De acuerdo a las funciones, ellos no tienen mayor relevancia con respecto a la minería y a la mediana minería. Ellos de alguna otra manera ven la pequeña minería, la minería artesanal. Y ahí también hay unos arreglos institucionales que son pendientes. Por ejemplo, la Dirección Regional de Minería. ¿Cuál es, digamos, la función de la Dirección Regional de Minería? Entendiendo además que la minería informal, básicamente la minería ilegal o la minería artesanal, digamos, ha explotado, es un boom en todo el Perú, sobre todo en los últimos meses que hemos visto acontecimientos funestos en relación a la minería artesanal, hemos visto grupos armados, en fin, lo que sucedió en Atico, que propiamente en Arequipa, en fin, es el diseño de la institucionalidad, en este caso la institucionalidad regional, a través de las direcciones regionales de minería, ¿no? El otro gran problema
y también lo decía, por ejemplo, el gobernador regional de Apurímac, que es que, bueno, ellos tienen que entrar a solucionar, a apoyar o a gestionar o a mitigar la conflictividad social cuando ellos no están, Así es. cuando ellos, digamos, no tienen, digamos, funciones precisamente para eso, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podemos ahí solucionar un problema que es fundamental, que es el rol de la, digamos, de una de las funciones claves que es la mitigación, la gestión de los conflictos? Son pocos gobiernos regionales que tienen en realidad unidades de resolución o de gestión de conflictos sociales alrededor de la minería, ¿no? Pero no solamente, como te digo, de la gran minería, sino de la pequeña y mediana minería, que muchas veces se originan efectivamente por la mala utilización o malas prácticas por ejemplo, en las direcciones regionales de minería, ¿no? Vale decir. Entonces, ese es un reto pendiente de la institucionalidad regional. ¿De qué manera las regiones pueden tener, digamos, funciones más precisas y más claras en la gestión y la reducción de los conflictos? Y, el otro es de qué manera más las direcciones regionales de minería pueden de alguna otra manera tener mayor, digamos, una injerencia mucho más positiva de lo que he tenido ahora con respecto a la minería artesanal. Hay muchas cosas que se tienen que ver, los instrumentos ambientales, en fin, son cosas que de alguna otra manera es que se tienen que tomar. Eso es importante poder tocarlo en espacios como, por ejemplo, la Asociación de Gobiernos Regionales, en fin, para poder de alguna otra manera mejorar el diseño institucional con respecto a las funciones que tienen y roles que tienen los gobiernos regionales, ¿no? Y ahí nos tocamos con un problema, Iván, ¿no? Como es el no acompañamiento de parte del Estado, la falta de prevención, tú lo acabas de mencionar, ¿no? O sea, no es tarea de los gobiernos regionales, no es tarea de los gobiernos provinciales, esta mitigación, ¿no? Entonces, ¿por qué no actúa el Estado? En su momento, lo que se hizo, lejos de afianzar, ¿no?, los espacios, lejos de afianzar los grupos profesionales que trabajaban en gestión social, se desmontó todo, ¿no? Y lo que hemos visto en los últimos 12, 16 meses, muy por el contrario, hemos visto un posicionamiento incluso de los propios representantes del gobierno, ¿no?, en generar condiciones adversas justamente para la solución de estos temas, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Lo hizo muy mal el gobierno, muy mal el gobierno en los primeros días del gobierno, acuérdate tú el año pasado, cuando el gobierno desmonta equipos tanto en la presidencia del Consejo de Ministros como en la unidad de gestión social del Ministerio de Energía y Minas, desmonta equipos que de alguna u otra manera no tenían el know-how y tenían todo el conocimiento, los antecedentes de la conflictividad social. Y lo segundo es que el gobierno, de alguna u otra manera, los primeros momentos de gobierno, es un gobierno, casos por ejemplo con Guido Bellido u otros presidentes del Consejo de Ministros, lo que hicieron en realidad fue declararle pues una guerra Con Mirta Vázquez, frontal, ¿no? El caso de Mirta evidente, Vázquez. y que el de Mirta Vázquez corona de alguna otra manera esta política que el gobierno tenía contra las inversiones mineras, cuando el 19 de noviembre del año 2021 va y firma en la ciudad de Coracora un despropósito, ¿no? Entonces, no sé si el gobierno, y eso es importante también poder decir, no sé si el gobierno en los últimos meses ha cambiado, es decir, si ese cambio, no sé si ese cambio es un cambio serio o es un cambio simplemente que, digamos, para afianzar un poco, para reducir o mitigar un poco, digamos, el ruido político. En los últimos meses presidente del Consejo de Ministros, de alguna otra manera Aníbal Torres ha dado visos de que quiere apoyar o por lo menos ha dado un apoyo, un respaldo a las operaciones mineras que cuenten con todos los estándares sociales, ambientales. Él mismo lo ha dicho además. No sé si esto evidentemente sea parte de una estrategia política mayor o sea parte evidentemente de una táctica en este preciso momento, ¿no?, para bajar el ruido político, como te decía, pero es evidente que necesitamos Él va a estar hoy, él va a clara. estar hoy en la ceremonia de clausura, Y ¿no? a Entonces va a ser propósito, el momento para precisamente escuchar, ¿no?, si esa es una posición firme de parte del gobierno, ¿no?, o simplemente son pantallazos que se sueltan. exactamente. El día de hoy, yo creo que el día de hoy, y por eso también es el Perú 1035, marca digamos, un hito absolutamente relevante. ¿Por qué? Porque el día de hoy vamos a saber si el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, ojo, estaba también invitado, digamos, estaba en el bolo, por Sí. así decirlo, el presidente Pedro Castillo. Sin embargo, en las últimas horas él prefirió no llegar, pero el presidente del Consejo de Ministros queda saber hoy día si justamente Aníbal Torres tiene en realidad una posición a favor de las inversiones mineras,
o en realidad tienes una posición, digamos, es una posición para reducir el ruido político, ¿no? El día de hoy vamos a saber si hay digamos, un cambio en los lineamientos de la política nacional por respecto del Ejecutivo, con respecto a la minería moderna, o en realidad pues lo que estamos viendo simplemente es una jugada política de parte de Aníbal Torres, ¿no? Ojalá que de alguna otra manera sea lo primero, es decir, sea que el gobierno haya tomado conciencia de que en la minería en el Perú no solamente genera empleo, sino además genera una cosa importante en un momento absolutamente difícil para la economía nacional mundial, que es el canon y la regalía minera, la enorme tributación. El Perú en los últimos días también se ha dejado constancia de que Perú, la tributación, digamos, el modelo tributario de Perú es superior. El Perú paga mucho más tributación que Canadá, que Australia, que Chile. En fin, entonces el día de hoy vamos a saber si el gobierno apuesta por una minería sostenible, responsable, una minería moderna, que en los últimos años cumple todos los estándares sociales y ambientales, o en realidad el gobierno simplemente es una pantomima del gobierno para reducir el ruido político y ganar un poco más de tiempo. Y eso es lo que nos queda ver hoy día. Muy bien, mi estimado Iván Arenas. Vamos a seguir comentando cuál es la proyección que tiene el sector minero, un sector gravitante en la vida política, en el desarrollo del país, ¿no? Y este espacio de diálogo de Perú 2035 ha permitido, ¿no?, poner en conocimiento de la opinión pública los grandes proyectos que se deberían destrabar, pero además también mirar, ¿no?, como una forma de análisis los principales problemas que se confrontan. Yo te agradezco, como siempre, la gentileza, mi estimado Iván. Muchas gracias, José. Muchas gracias a todos los que nos están viendo esta mañana. Muchas gracias. Buen día. Conversamos con Iván Arenas, analista en temas políticos, especialista en temas de gestión y conflictos sociales, comentarista del portal de opinión El Montonero, desde Perú 35, Convención Minera. RCR, la red que comunica y une al Perú.